A partir de este momento compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción y producción, Valeria Díaz. Desde Madrid, nuestra corresponsal Sabrina Janusevsky. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Bueno, 1642 programas. Hoy estamos en jueves 23 de octubre y de algún modo la suerte que nos cabe al programa para poder salir al aire es un poco también la suerte que este año está cumpliendo justamente sus primeros 80 años. Estamos hablando de Naciones Unidas. Mañana, viernes 24 de octubre, vamos a intentar estar con Jeanette Everett, yo diría hasta con todo respeto y afecto, una legendaria protagonista de esos primeros palotes en esta segunda era, segunda generación o como le queramos llamar, de las misiones de paz en la República Argentina. Remontándonos a los 90, a principios de los 90, una década que, como dicen algunos, hemos decidido odiarla, pero en el que también se han dado una serie de particularidades, una serie de circunstancias que mucho nos diferenciaron de lo que vino posteriormente, de una época bastante dolorosa. Y decíamos Jeanette Everett, mañana 24, y hoy la suerte de las Naciones Unidas o de la radio que nos cobija y que nos ha recibido hace casi 18 años, bueno, hoy se ve dificultada por la inexistencia de un plan B para poder cubrir el operador que no está en condiciones de sacar al aire el programa en la 87.5. Tenemos algunas novedades, relevos en el Sahara Occidental. Ya sabemos, aunque no lo podemos difundir todavía, cuál es el núcleo de la Fuerza de Tarea Argentina 67 que va a desplegar justamente en Chipre. Y bueno, y acompañando en todo lo que podemos esta circunstancia. Tratando de sentirnos cerca. Hoy le estamos fallando en esta oportunidad exactamente a Lara González Letier de la UNFLY, de la Fuerza Aérea, la número 64, que está hoy en el aeropuerto de Nicosia, ese elemento aéreo, esa base que fue tomada y que quedó desactivada y en el que se monta en todas sus circunstancias lo que es la United Nations Protected Area, el área protegida de Naciones Unidas, de donde está la sede del cuartel general de la ANFICIP justamente en Chile. Con medios precarios, no mucho más que este tipo de medios que tenemos, estamos intentando seguir adelante para cubrir esta posibilidad y dando nuestras disculpas del caso. Lo que intentaremos hacer ya no es la cobertura de una emisión normal, lo hacemos desde nuestra pequeña oficina, nuestro lugar de postproducción y de producción del programa, acá en el edificio del Ministerio de Defensa, que nos permite el poder continuar con esta cruzada, con esta aventura, e invitarlos a que nos sigan fundamentalmente en este medio, que ha sido el descubrimiento de la gente más joven que está de algún modo tomando el testimonio, y me refiero Valeria, y en su momento, bueno, fue Alejandra, fue Ximena, fue Ayelén, y fue Juan, y tantos otros y tantas otras que nos han ido acompañando, que nos han ido siguiendo y que nos han ido mejorando permanentemente. Tenemos en consecuencia esta obligación
asumida con absoluto afecto, compromiso, con cariño, de no fallarle a nuestra audiencia, estar presentes, así sea por estos medios absolutamente rudimentarios, elementales, y mantener esta costumbre de estar cerca de ustedes. Ni el saco me puse hoy en el desorden de la preparación para el día de hoy. Esto vamos a intentar subirlo a YouTube para que nos puedan seguir, y vamos a ver un esbozo, o vamos a dar un esbozo de editorial, que la editorial justamente lo que persigue es fijar, más que noticias últimas o frescas o inmediatas, ir a los principios, ir a los preceptos que rigen o que han obrado como fundamento de esta iniciativa que es producto de sus hacedores, de aquellos que hemos intentado hacer o que nos hemos prometido a nosotros mismos difundir las particularidades, los valores de la presencia de la República Argentina a través de una institución, no a través de individuales, sino a través de una institución que es la institución militar, quizá la más dura, la más pegada al hueso de las instituciones que tiene un Estado, que es la expresión weberiana de su monopolio, de la fortaleza, de la fuerza, que hemos tantas veces explicado y tratado de justamente de compartir. Bueno, y ahí están nuestra gente, en un número probablemente reducido, podríamos ser bastantes más, en vísperas de lo que en algún momento va a tener que ser una resolución, con una fracasada reunión del presidente Trump junto con el presidente Orbán ahí en Hungaria iba a decir, traduciendo, con la presencia también del presidente Putin, y esta paz que no nace, este cese al fuego que no se produce, esta incomunicación, esta postura, esto que nosotros adelantamos y que lo vamos a desarrollar ya poco tiempo después, que fue nuestro debut en Spotify, allá inmediatamente, ahí en marzo de este año 2025, cuando nos preguntábamos si el suceso del 28 de febrero del año 2025 en el Salón Oval, con la presencia de prácticamente todo el staff, lo más duro del poder de la primera potencia ecuménica de Estados Unidos, con el desguarnecido Zelensky, constituía eso un fiasco, dijimos un fiasco, o bien una genialidad. Y decimos genialidad porque inmediatamente después, y estamos hablando del domingo siguiente, 1 de marzo, ahí en forma inmediata, ese 1 de marzo, se reúnen a instancias del primer ministro británico Starmer, justamente en Londres, que convoca, llegaron a ser hasta 19 representantes, y luego esto se fue incrementando con otras asistencias, hasta llegar a que toda Europa se avino al criterio del que se habló ese 28 de febrero con Zelensky en Washington: incrementar el presupuesto de defensa de la Unión Europea para de algún modo equiparar el esfuerzo que venía haciendo prácticamente exclusivamente Estados Unidos. Este esfuerzo que Estados Unidos hizo, no por una cuestión de mérito, ni por filantropía, ni por humanitarismo, sino por la mera matemática de un Producto Bruto Interno difundido, conocido, refrendado, digamos, por el resto del mundo, en el que el aporte a esa causa común que es la OTAN, la Carta del Atlántico,
era un valor elevado. Del mismo modo, y me gustaría que lo comparemos con lo que sucede con Naciones Unidas, el aporte de Estados Unidos a las misiones de paz ha sido del 30% de ese paquete, ese mismo paquete que otro de los funcionarios de Naciones Unidas en su momento, del cual también nos hicimos eco, de apellido francés que ahora se me escapa, decía que con el 5% del gasto mundial de armamento se financian las misiones de paz, y que solamente el gasto de la policía de Nueva York era significativamente mayor que el de todas las misiones desplegadas por Naciones Unidas simultáneamente en el mundo en estos 10, 11, 20 puntos, spots. Hoy tendríamos que estar hablando de solamente 10 misiones de paz robustas, misiones que tienen observadores con mandato relativamente fuerte, con algún grupo de algún batallón o alguna fuerza armada dentro de los grupos de observadores, como por ejemplo MINURSO, con el cual tenemos previsto hablar en estos días y vamos a tratar de estar cerca de alguno de ellos. Así que, bueno, toda explicación es que estamos en vísperas de una decisión, estamos en vísperas de un acontecimiento, los 80 años de Naciones Unidas, estamos en vísperas de una definición de cómo se concretará las próximas misiones de paz, que sin duda van a requerir un monitoreo con el amparo o sin él de Naciones Unidas en lo que es la Palestina, Franja de Gaza, el desmantelamiento, el desarmamento o la dejación de armas, como aprendimos en Colombia, pero el dejar las armas por parte de Hamas, que va a ser bastante difícil por la impracticabilidad del monitoreo estrecho, directo, qué va a pasar con Gaza, y también por supuesto Ucrania, Rusia. Sorprende la fragilidad de una ex Unión Soviética ponderada o identificada como una potencia nuclear de primer orden o de segundo orden, pero que no ha podido avanzar más allá de robarle un 18-20%, según las fuentes, del territorio ucraniano, nada más, cuando se supone que iba a ser un avasallamiento al estilo de la Blitzkrieg alemana sobre Francia, sobre Polonia, sobre la propia Rusia, casi llegando a las puertas de Moscú en los 40. Bueno, esto es un poco estas reflexiones. Evidentemente, y para nuestro criterio, va a haber cambios, va a haber modificaciones en la estructura, en la orgánica, y yo hasta me animaría a decir que se vería con muy buenos ojos la incorporación al grupo de los vetadores seriales, es decir, aquellos que requieren unanimidad en los mandatos, en las decisiones del Consejo de Seguridad, el órgano fundamental de las Naciones Unidas, de algún otro país. No nos llamaría la atención que se incorpore Alemania, no nos llamaría la atención que se incorpore hasta, diríamos, Brasil, aunque no creo que en este momento cuente con la anuencia de Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, evidentemente van a ir sucediendo acontecimientos que van a requerir algún tipo de cambios. Sin duda va a haber cambios, de lo cual hemos dado cuenta y nos hicimos eco a lo largo del año de las iniciativas alemanas, cuando hablamos de Annika con su think tank,
y la incorporación de la dimensión del crimen organizado transnacional para justamente incorporar que las misiones de paz requieren ese tratamiento transversal, porque si no, de otro modo no podría llegar a suceder. Summer Walker, e inclusive cuando contamos con la presencia de la ya renunciada directora general de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz de acá del Ministerio, que estuvo con nosotros, Cristina Domínguez, cuando nos habló de estas 30 nuevas modalidades para encarar misiones de paz que van a tener una concepción, una matriz de desenvolvimiento totalmente diferente. Yo quisiera recalcar que este ciclo pretende asumir el rol de ser una fuente a ser citada por todos aquellos investigadores y estudiantes que los sabemos, y muchos, en la disciplina de las ciencias sociales, fundamentalmente relaciones internacionales y ciencia política, así como hay otras también, en la seguridad también. Habida cuenta del crecimiento de este interés creciente que suscita la producción de la gestión de los contenciosos fronterizos y también la solución pacífica de las controversias interestatales que están escritas en esa primera Carta de San Francisco, de la cual se van a cumplir 80 años. Ese papel descollante de nuestros conciudadanos que se han lucido en tierras lejanas y nos da oportunidad de lucimiento y de algún modo también dejar de lado, sobrepasar esa leyenda oscura, esa leyenda, si hay una leyenda negra que cabe sobre España, bueno, hay una leyenda oscura que cabe sobre los militares argentinos que no han tenido la oportunidad de lucimiento y solamente cargan el sallo de una interpretación totalmente peyorativa, negativa. Nosotros intentamos suministrar fuentes primarias, porque son los propios protagonistas que están en los lugares de conflicto los que nos cuentan a través de entrevistas, conferencias, paneles, con argumentos que quedan registrados, datos, expresiones que pueden ser utilizadas en el minuto tal de un video subido a YouTube o de tal programa, en tal audio. Esa verificación, esa ponencia, esa postura, esa reflexión, esa frase puede ser citada y con ello respaldar productos académicos, tesis, tesinas, etc., trabajos de investigación. Las normas APAS hacen lo suyo, recuerdo necesariamente han sido actualizadas para más engorro de todo lo que nos toca hacer. Bueno, se condensa así o pretende ser una extensión pedagógica de la labor académica de asociaciones, instituciones preocupadas por las amenazas a la seguridad internacional, pero con una deuda que nosotros seguimos teniendo y que en toda oportunidad que tenemos la explicitamos, la explicamos. Nos falta un observatorio. Hoy, esto lo dijimos en varias oportunidades, de los cuales se pueden hacer eco inclusive los que nos siguen, que no podemos hablar de que hubo 12.345 argentinos y argentinas en las misiones de Haití. Sabemos de los 905, 907 gendarmes que estuvieron en las preliminares anteriores a la MINUSTA. Podemos llegar a tener un registro, pero todo es disperso, no hay una vocación estadística, no hay una vocación de registro sistemático. Y si bien podemos tener una aproximación de cuántas fueron las fuerzas en Haití y una aproximación en Chipre y otra, bueno, el total de efectivos que ha conocido el exterior y que ha participado en misiones de paz merece una investigación que solamente se podría llegar a dar en un observatorio. Estamos con alguna idea y esto es premonitorio de una intención de armar una asociación civil sin fines de lucro para tener 3 o 4 personas que puedan
ir aportando datos, fundamentalmente las tres fuentes del personal de paz de Naciones Unidas, civiles, militares y policía, que nos permitan ser ecuánimes en esto, ser imparciales, ecuánimes sería la palabra, y que estemos representados en su totalidad. Vamos a ampliarla, pero quisiera adelantarle lo que va a ser la editorial nuestra y la reflexión, y me gustaría, si ustedes quieren, yo no puedo llegar a leer quienes nos están siguiendo, ahora le voy a pedir a Valeria que me ayude, en esta improvisada reunión de jueves, con este impedimento para los que se suman a la audiencia de Cascos Azules. Estamos con un problema en la radio del Ejército, la frecuencia universitaria otorgada a la Universidad del Ejército, que ha quedado en manos de la Secretaría General del Ejército y que opera acá en el segundo piso del Ministerio de Defensa, donde estamos, pero ya no en los estudios, porque no hay, bueno, ha habido un inconveniente, no propiamente de Cascos Azules, sino de la frecuencia, pero esto, de vuelta, como lo explicaba al principio, para los que no estaban, estamos queriendo cumplir con nuestro compromiso semanal de lunes y jueves de estar presentes y estar haciendo una actualización, un comentario y una reflexión. Hoy, como decía, no pudimos estar compartiendo con Lara González Letiera, a quien le pedimos una disculpa, ya le hemos comunicado, ella integrante de esta última fuerza de tarea 66, pero ella integra un flight 64, lo cual también tenemos que agradecerle al brigadier Garcés, que ha obrado como puente, como catalizador, como facilitador de esta posibilidad de estar en contacto con la gente de nuestra Fuerza Aérea justamente en Chipre. Y lo que queríamos conversar, y con esto vamos a ir cerrando, hoy no vamos a llegar hasta el final, hasta las 20 horas, un poco antes, yo le voy a esperar a Valeria, ahora que tuvo que ir a cerrar justamente el estudio, cual no lo podemos usar, y contarles que la idea era hablar de competencia y competencias en plural. De algún modo anticipo que yo puedo definir las calidades, las capacidades, las condiciones, las cualidades de una persona en su competencia, en su competitividad, en sus capacidades, que es un poco en plural. Y competencia también es medirse, es la justa deportiva, es probarse, es salir con una serie de normas y de reglas claras, medirse con otros y ver quién es el que, y hay una palabra que está muy en boga ahora, quién prevalece. Argentina en el sub-20 no prevaleció, finalmente llegó a un puesto encomiable, digno y muy significativo en el fútbol de los chicos de menos de 20 años, con una actuación descollante realmente, pero fue Marruecos el que se probó y el que en la justa, en el torneo, en el match, probó que tenía mayores valores, prevaleció. Y esto es un poco lo que sugiero a los argentinos en general, de no tenerle miedo a la libertad de probar, a la libertad de medirse, a la libertad de competir, fundamentalmente. Y hago una reflexión que la quiero compartir con ustedes, que es la mera expresión, la palabra Argentina, nos mueve a reconocerla en un contexto más abarcativo. Argentina es porque hay un mundo en el que Argentina vale. Es un contexto mundial, global, un escenario que un totalizador. Argentina no sería tal sin el conjunto vacío de los países no argentinos. Es lo que no es los no argentinos. Quizá me estoy metiendo casi en una descripción metafísica, pero la idea es la
el criterio metafísico de la individuación, se dice. Lo indivisible. Argentina no puede ser divisible o dividible sin que pierda su condición. Yo puedo dividir cosas y con cero, yo puedo romper un papel y sigue siendo papel, pero si yo divido un átomo de agua, ya dejó de ser agua, es otra cosa, es oxígeno y es hidrógeno. Y lo mismo sucede con esto. El destino de Argentina está imbricado con ese universo que lo contiene, no puede escindirse, no puede separarse. Y a veces esto ha querido ser deliberadamente tergiversado. Suma cero, diría la teoría de juegos, el mundo en su 100% está repartido de modo caprichoso o no por entidades republicanas o no, monárquicas o no, estatales o no, soberanas o no tanto, y desconocer esa, y acá vamos a una palabra, ajenidad, a los woke les gusta esta palabra, desconocer que existe un otro, un ostroísmo, como dicen algunos, sería no reconocerse con sus particularidades diferenciadas. El ser argentino supone reconocerse en estas particularidades comunes, aquellas que identifican tanto al nieto porteño de inmigrantes europeos como a la última generación de aborígenes ahí en la yunga norteña. Una homologación imprescindible para un proyecto sugestivo de vida en común, como lo define Ortega y Gasset. Homologación que no es denominación, no es una dominación ni una uniformización, cual fuera ese proyecto de Roca y Riccieri al haber creado un homologador, un catalizador, que fue el servicio militar obligatorio, donde el hijo del ricachón y el del analfabeto recién emigrado, que estaba invisibilizado, era por igual considerado, con el solo distingo de su compromiso cotidiano con la patria. Alguien diría también con el sargento, que era el que tenía ahí en forma inmediata. Bueno, solo decir que el mundo estaba condenado, esto es una de las palabras de Duhalde Dígito, a consumir productos argentinos. Entonces soñamos con un mundo en el que los pequineses, creo que se dice así, los de Beijing, desayunarían mate con tortas fritas, los indios almorzarían la mejor y más proteica carne del mundo, económica, Europa desayunaría con jugo de naranjas exprimidas la tarde anterior en el litoral entrerriano, y con el excedente, la cáscara, el ollejo, lo que sobra de la naranja, esa mermelada que es la preferida por la nobleza británica y que haría las delicias del 5 o'clock tea londinense. Bueno, tan solo imaginarlo sin lamentarse, superemos esto, el habernos descolgado del mundo nos inhibe de poder lograrlo. Haber adoptado la neutralidad activa de la Segunda Guerra Mundial, creyendo que podíamos dedear al mundo y decirle lo que tenían que hacer, y habernos sobreestimados ese porteñismo por el que nos conocen en el mundo, lamentablemente, de ser engreídos, nos creemos imprescindibles, y que es esa sobreestimación, esa arrogancia, es el complemento ineludible del soberbio y de los necios, y que hizo de ese aislacionismo que el mundo pasara, sucediera, y que nosotros decidiéramos vivir con lo nuestro. Ese vivir con lo nuestro, alejados del mundo, que nos prohibió, que nos inhibió de poder conocer qué es lo que sucede en el resto del mundo. Ese vivir con lo nuestro, decía, era escuchar al líder de turno, vernáculo, lineal, directo, cercano, en mi idioma, y ese líder de turno nos daba los lineamientos a seguir en un sometimiento a ese gerente social que desalienta y que desalentó fehacientemente al emprendedor, inhibió la posibilidad de
crecimiento y de autoestima del argentino para poder desarrollarse, inventar, crear. A los que no pudieron, bueno, ahí tenemos 11 unicornios que realmente para muchos les sorprende, aunque el gremialismo no los quiere demasiado porque rompen con ese esquema de sometimiento. Decíamos, ese individualismo o esa entrepreneur que existe o que habita en cada uno de nosotros y que procura superarse sometiéndonos y no sometiéndonos justamente a los vaivenes y caprichos del puntero de turno. Confiar en nosotros sería insoportable en esa visión sindicalizada, agremiada, y lo puedo decir con cierta autoridad. He sido profesor de más de 25 gremios a lo largo de varios años, así que conozco la nobleza y a veces defectos de algunos, cosa que es imprescindible para poder conocer, respetar, insisto, y también criticar los defectos que se puedan tener. Confiar en nosotros mismos en esa visión sería insoportable para el autoritarismo en el que viene impregnada la filosofía oriental, esa que nos enamoró, la rusa, la china, de poderes totalitarios, con esta seducción de pertenecer pertenecer a la casta del Politburó, que solo ellos, esa nomenclatura con K, puede ofrecer al proletariado, y a partir de ahí depender de las dádivas que me ofrezcan el líder de turno. No quiero seguir, son ya menos 10 casi. Espero que esto sirva como una reflexión. No puedo, le pido, Valeria, vos me ayudás a ver quiénes nos siguieron, se podrá contestar y agradecer, y si hay alguna pregunta me la pasás y yo trato de decirla. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida. 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Esto fue Cascos Azules, Seguro de Vida. Argentinos por el mundo en misión de paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules. Argentinos por el mundo en misión de paz. IT.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sabrina Janusevsky. Desde acá, desde Madrid, en plena ola de calor, los quiero invitar a que se sumen, a darnos like a través de las diferentes páginas que tenemos, a través de Instagram, cascosazules.arg, a través de nuestra página web www.cascosazules.com.ar. De esta forma hacen que se comience a difundir de una mayor forma la labor de todos los argentinos que están en diversas partes del mundo colaborando en las misiones de paz. Yo soy parte del equipo, desde aquí voy mandando información, así que lo importante de este video es que se sumen a cascosazules.com.ar y sean parte de esta epopeya.